Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso abrazo y saludo en el Señor en esta mañana que el Señor nos regala, nos bendice con su presencia en nuestra vida, con el regalo precioso de la vida, con la compañía de nuestra familia y sobre todo por tener este privilegio de estar aquí escuchando sus maravillas a través de los invitados que Él convoca aquí a este espacio para que levanten su voz y le den la gloria y la honra por todo lo que ha hecho en sus vidas. Vamos a presentar a la invitada que nos tiene preparada para el día de hoy. Ella es Eliana Madrid Jaramillo. ¿Cómo estás, Eliana? Buenos días. Hola, hola, Joa, y a todos los que están viendo este maravilloso programa. Un saludito muy especial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, muy bendecida por el Señor, muy feliz de estar aquí y bueno, también un poquito nerviosa. No crea que no, que uno siempre se asusta un poquito. Es normal, yo creo que quienes están del otro lado dicen, ay no, pues ellas están ahí conversando, pero genera ese sustico Sí, que cómo da en no. el estómago, pero ¿sabes qué es lo bonito de él? Que cuando uno está aquí, uno se pone en la presencia del Señor, uno dice, bueno, toma el control, toma las riendas de este momento, yo me dispongo y el Señor siempre respalda. Entonces, con esa fe y esa convicción, pues estamos Amén. aquí, estamos dispuestas, comprometidas para que pues podamos hablar de las maravillas del Señor, que es precisamente lo Amén, que Él que hace sí. todos los días. Sí, señora, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, muy felices poder contar todas esas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y bueno, muchas gracias también por la invitación. A ti por estar compartiendo con nosotros. Bueno, les cuento que Leana es psicóloga de profesión y ha tenido un encuentro personal con el Señor ya hace ¿cuánto tiempo, Eli? Hace 17 años, sí. Sí, 17 17 años, años, sí. en los cuales has venido perseverando, el Señor te ha ido mostrando nuevas facetas en las cuales se deben ir trabajando, porque ese es el camino del Señor y de la fe, un completo caminar de su mano. Eli, pero entonces, ¿cómo era la vida antes de ese encuentro personal con el Señor? Pues mira, Eli era, yo nací en una familia católica, ¿cierto? Por tradición católica, de hecho, somos muy creyentes en nuestra familia, muy servidores de las, pues siempre sirviendo en la parroquia, entonces éramos muy cercanos pues como a las cosas del Señor. Pero así como que tener un encuentro personal con el Señor, pues no, realmente no lo conocía, ¿cierto? Era mucho de ir a la Eucaristía cada 8 días, a veces muchas veces obligada, de rezar el rosario a las malas, de, bueno, lo que vivimos muchas de nuestras familias, ¿cierto? Sin embargo, pues con un deseo siempre en el corazón, esa inquietud, ¿cierto? Como por saber de Dios y conocer durante la infancia a través de los abuelos, que fueron los que más cultivaron la fe. Tuve un encuentro muy bonito con el Señor a partir de algunos grupos carismáticos a los que pertenecí y como te digo, como les cuento, en la parroquia pues que también hacía parte de los grupos parroquiales. Pero entonces llega la adolescencia y ya uno se pone todo rebelde y ya uno se pone todo, todo que quiero hacer las cosas por mi cuenta y ya entonces empieza como a separarse pues como de los valores, del hogar, de la familia, de la iglesia, empieza uno como a hacer su vida por cuenta propia, ¿cierto? Y rechazando un poquito los principios y los valores que me habían dado pues como dentro del hogar, ¿cierto? Entonces, en realidad cuando yo encuentro al Señor hace más o menos, es que no sé si decirles cuántos años tenía, porque es que empiezan a hacerme cuentas de ahí mismo, pero mentira, sí, yo tenía más o menos como 24 años y cuando conocí al Señor. Y en esos momentos de mi vida, yo era una mujer muy infeliz, mucho, mucho, mucho. Lloraba mucho, a mí la verdad la vida no me sabía nada. Para mí era lo mismo si hacía un día soleado, si no hacía un día, o si hacía un día lluvioso, si estaban las personas que me querían o si no estaban, porque en realidad mi vida era vacía, o sea, era como si tuvieras un hueco en el pecho que no, con ese vacío ahí que nada lo puede llenar, entonces había mucha tristeza en mi corazón,
había mucha rabia en mi corazón también, y asimismo entonces eran mis relaciones, era conflictiva. Con Dios no había una buena relación, pues porque obviamente uno no se va a acercar a Dios, además tampoco se siente digno, uno no se siente como que merezca siquiera el amor de Dios. Entonces no me acercaba a Dios, también conmigo misma, pues alimentariamente me alimentaba muy mal o comía muchas veces en exceso, otras veces no comía nada, ¿cierto? Entonces era muy desordenada, tenía un amor propio muy bajito. Además de eso, pues con los otros, con la familia, yo no era capaz de cultivar amistades, no era capaz de tener amigos, porque las relaciones se habían convertido en relaciones de uso, ¿cierto? Si estoy con vos y te tengo que decir lo que te tenga que decir, te lo digo solamente para lograr mis fines y hasta que me sirva a mí, y cuando me sirva y cuando ya no, entonces adiós, ya no somos amigos, ¿cierto? Entonces era una mujer muy egoísta, la verdad yo lo miro ahora pues como en retrospectiva y me atrevo a decir que yo estaba medio muerta en vida, algo así como los programas de ahora que son de los zombies y esas cosas, literal, yo era mal enterrada, pero muertica, muertica. Entonces, y pensando precisamente como un muerto viviente en consumir y ya, consumir contenidos, consumir, llenarme con otras cosas que realmente no llenan la vida. Claro, son cosas que no te llenan la vida y no te llenan el corazón. Bueno, y precisamente entonces, cuando el Señor me encuentra, estaba viviendo una relación afectiva desastrosa, pues aparte que cuando uno no se está dejando guiar por el Espíritu, mira que muy hermoso la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 23, habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, pues por sus obras los conoceréis, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas obras del Espíritu? Pues hay amor, hay gozo, hay paz, hay una paciencia, hay un deseo, una generosidad, una bondad, también hay fe, fidelidad, ¿cierto? Mansedumbre, y yo nada de eso tenía, ni comprensión, no tenía absolutamente nada de eso, y en cambio las obras de la carne sí se aparecían en mi vida. ¿Cuáles eran esas obras de la carne? Pues el amor, las obras de la carne sí, precisamente eran entonces adulterio, fornicación, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, y si uno sigue ahí, entonces lo tengo, ¿cierto? Siga sumando. Sí, entonces esa digamos que es una forma para uno darse cuenta, pues, qué tan cerca está viviendo uno del Señor. Y en ese momento, mi relación afectiva era demasiado destructiva, tanto para mí como para él también, porque esto es de parte y parte. Entonces habían celos, habían temas de incluso adulterio, pues había infidelidad dentro de la relación, inclusive se iban presentando como cosas que uno empieza a justificar y a llamar buenas, porque eso es otra característica, que cuando uno no está con el Señor, uno empieza a decirle bueno a cosas que no son buenas. Entonces aparecían propuestas dentro de la relación de pareja, como ese tipo de propuestas que viven las parejas abiertas, ¿cierto? En relaciones abiertas, o veníamos y nos metemos a un bar de esos swinger, y bueno, ese tipo de cosas empezaban a aparecer pues como en la relación, esas posibilidades. No pasó pues gracias a Dios, pero uno poco a poco como que termina hasta cambiando su manera de pensar y termina diciendo, no, eso es normal, no, pero es que si todo el mundo lo hace, si todas las parejas ya hacen eso, pues entonces tengamos una relación abierta y tú con las que quieras y yo con el que quiera y los podemos invitar y todo, ¿cierto? Entonces empiezo como a meterme por unos caminos que yo decía, al final yo dije, esto no puede ser. Pues cuando ya llevaba como 2 años y medio con esa persona, viviendo juntos, porque además nos fuimos a vivir juntos, o sea, convivíamos y nos fuimos a vivir juntos, y eso no fue terrible. Fue terrible, y yo empecé a darme cuenta que no, que por ahí ese no era el camino, que esa no era la relación que el Señor quería para mí, y que yo tampoco era feliz ahí, ni con él, ni con nadie, yo estaba feliz donde no estuviera yo. Entonces, ¿qué pasa?
que fui a un lugar muy especial, pues a un sitio de espiritualidad aquí en Medellín, de un grupo, sí, un grupo de laicos de la Iglesia Católica. En ese grupo yo llevo 16 años prestando servicio también allá, incluso trabajé un tiempo. Y Eliana, allá fue perdón, donde ¿y yo quién te tuve, invitó? ¿Cómo fuiste? ¿Quién suscitó en tu bueno, corazón ese deseo de decir, bueno, yo voy mi a ir? ¿Cómo abuela. fue? Mi abuela fue mi abuela paterna. Ella ya está en el cielo. Y ella, yo recuerdo que cuando así tenía muchos, estaba muy triste, estaba muy mal. Y yo le decía a ella, abuela, yo quiero volver a sentir ese amor por Dios, yo quiero volver a reconstruir mi relación con Dios, yo quiero vivir distinto porque entiendo que no soy feliz y que Dios tampoco quiere que yo viva así. Entonces mi abuela me dijo, te voy a invitar a este grupo, qué rico que vaya al grupo de profesionales, allá hay un montón de jóvenes para que conozca a otras personas, para que viva una experiencia distinta de Dios. Y yo dije, listo, allá voy. Me dio el número del teléfono y yo llamé a este grupo, me dijeron, sí, vaya tal día, tal hora, pues allá aterricé. Yo ni corta ni perezosa, entonces llegué allá. Y ese día, es que ese día cuando uno tiene el encuentro con Dios, siente que todo lo que dicen es para uno. Eliana, hay una pregunta. ¿Ya habías terminado con la relación que sentías que venía mal o fuiste y todavía estabas en la relación? Todavía estaba en esa relación y Ok. pero estábamos súper mal, pues ya, yo dije, bueno, aquí que vamos a ver qué pasa, que lo primero fue acercarme a Dios para a partir de ahí empezar a tomar decisiones, porque a veces uno no es capaz, porque vuelve otra vez, así como hacía el pueblo de Israel, que estaba caminando hacia la libertad y se quería devolver. Caminaba hacia la libertad y se quería devolver, así mismo somos nosotros. Entonces nos muestran un panorama mejor, pero a veces queremos lo seguro porque también nos da miedo pensar que las cosas pueden ser distintas y con el Señor sí pueden ser muy diferentes. Entonces yo llegué allá, incluso fui con él, él no quiso volver, yo sí seguí perseverando y a partir de ahí, pues de ese encuentro hermoso, el Señor me recibió primero con una palabra, ¿cierto? Fue tan lindo porque me dijo, mi amor por ti no se ha acabado, mi ternura no se agota, cada mañana se renuevan, grande es mi fidelidad. Y yo lloraba y yo he sido la más infiel de todo el mundo contigo. Y lloré desde que entré hasta que salí. Lloré y lloré y lloré. Esa promesa está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Y yo lloré mucho porque yo sentía que no era un reclamo que él me estuviera haciendo, sino que él me estaba contando que él siempre estaba conmigo y que siempre había estado conmigo y que estaba muy contento que yo estuviera con él en ese momento. Y después, durante la predicación, entonces el predicador, meditamos un texto del Evangelio de Juan, donde hay unos discípulos que están buscando a Jesús y él se voltea y los mira y les dice, ¿y ustedes qué buscan? Y eso fue como la pregunta que me hizo el Señor ese día y me dijo, ¿y usted qué busca? Y yo me sentía como con ese vacío en el corazón y después de mucho llorar, yo dije, a ti, te busco a ti y quiero caminar contigo y quiero una vida contigo y quiero cambiar y quiero que esto sea distinto, pero de tu mano. Entonces, recuerdo que ahí fue como ese encuentro bonito y el Señor empezó a hacer conmigo el trabajo del sembrador. Coger esa plantica y de a poquitos irle quitando las pestes que tenía y empezó a quitar entonces la maleza por un lado y entonces empezó porque también me quitó amistades o me invitó a renunciar a amistades, no es que el Señor se las haya llevado o que él haya aparecido y me hubiera dicho, Liana, es que tú tienes que dejar, no, el Señor nos habla a través de su palabra, nosotros le respondemos en oración y entonces él me iba diciendo, es que por ahí no es, porque si tú quieres esto, entonces si te vas por esto, si estás eligiendo esto, estás yendo en contravía de lo que yo quiero para ti y de lo que tu corazón también quiere para ti. Eso me decía el Señor. Entonces yo, intentando ser obediente, intentando hacerme dócil a la acción del Espíritu, pues entonces empecé a hacer ese camino detrás del Maestro. El Maestro que es Jesús, ¿cierto? Entonces era empezar a conocer a Jesús, porque yo llevaba muchos años, 20 y pico de años de la vida llevaba,
Y claro que había una semilla en el corazón que habían sembrado mi familia y esa semillita empezó a brotar ahí, ¿cierto? Entonces yo escuchaba una palabra y yo decía, ay, sí, yo ya la conozco. Pero cuando empezaron a explicarme las escrituras y cuando yo empecé a tener esa relación tú a tú con Dios, yo me dije, ¡ay! Y es que esta palabra significa esto, y es que este texto bíblico dice eso, y es que eso es lo que quiere decir Dios con, ay no, pues yo empecé a enamorarme de una forma de la escritura grandísima y enamorarme de la iglesia y enamorarme de Mamita María, pues como ahí empezó a transformarse mi vida en todas las áreas. O sea, Dios te iba revelando, te iba quitando el velo a cada una de esas áreas, te iba explicando con esa ternura, esa dulzura, esa pedagogía que solamente el Señor tiene con cada uno de nosotros, porque sabe en qué idioma, en qué lenguaje y en qué momento hablarnos para que le entendamos perfectamente, sobre todo cuando estás el corazón ya dispuesto, porque Él nos habla todos los días, todo el tiempo, pero si tenemos el corazón cerrado, estamos ensequecidos y somos incapaces de identificar y de reconocer su voz. Eli, entonces, bueno, tomaste la decisión entonces, después de ese caminar, de terminar la relación. ¿Al cuánto tiempo Sí. fue eso y qué pasó? Eso fue rapidito, eso fue como al mes que yo ya más o menos me di cuenta por aquí, final no va más, esto no es por aquí. Sí, entonces hablamos, yo le dije que las cosas no iban a estar bien, no podían ser bien, y bueno, nos terminamos la relación, entonces ya yo me recibieron nuevamente en mi casa, pues en mi núcleo familiar, me recibieron otra vez, pero como la relación con mi mamá era tan complicada, tan difícil, entonces yo ligerito también tuve que salir de ahí. Para mí fue muy complejo y en todo este tiempo esas son las relaciones, digamos, que más he tenido o me ha dado más dificultad a sanar, las relaciones con los que son más cercanos. Como el Señor me fue regalando una comunidad, una pequeña comunidad de laicos, así como yo, de personas que estudian, trabajan y que tienen sus diferentes roles en la vida, caminamos juntos y el Señor a través de esa comunidad nos ha regalado una familia y es en esa familia donde el Señor ha ido sanando cosas que me han permitido, como quien dice, sanar en esta comunidad para ir a estar mucho mejor con los de mi casa, ¿cierto? Entonces yo tuve que irme de mi casa nuevamente. Es una sensación de tristeza enorme porque entonces pues tú sientes como que no encajas en ningún lugar, como que no, como si sintiera cierto rechazo, algo así como que a usted quién la va a querer si ni siquiera su mamá la quiere, ¿cierto? Y ese fue uno de los pensamientos que el Señor tuvo que cambiarme, pues si a usted ni siquiera su mamá la aceptó, si ni siquiera su papá la recibe en la casa, pues entonces a usted quién la va a querer. Y entonces volver como a creer otra vez en el amor, a pensar que uno se podía enamorar, a pensar que me podía llegar a casar o a tener pues como una vida de pareja, no, ese sueño se fue como muriendo en mi corazón, pero a la vez era como esa necesidad, era como ese desespero, porque las personas cuando quieren poner por el centro de su vida, pues como una pareja, cuando no la tienen, entonces empiezan como a desesperarse porque no tengo a esa persona en mi vida. Entonces yo decía, con 24 años, yo decía, no, ya me dejó el bus, ya, el tren ya se me pasó, solterona me quedaré, para vestir santo seré, y ya, entonces yo no, ya no, la más fea, la más de todo, ¿cierto? Aparte que profesionalmente yo estaba terminando una carrera que no es la de psicología. Yo estaba terminando una carrera, entonces también me sentía muy frustrada porque eso realmente no era lo que yo amaba en la vida, esa no era mi pasión. Pero como yo soy terca, y eso es algo bueno, pero tampoco es tan bueno cuando uno tiene que parar y girar hacia otro lado, entonces yo dije, yo tengo que terminar esa carrera. Entonces, si era por el lado profesional, académico, laboral, pues yo no era muy feliz, que digamos. Y si era por el lado afectivo, pues yo también estaba ahí como muertica. Y llega el Señor y empieza como a renovar esas cosas. A medida que uno va caminando con Él, entonces Él nos va sanando y empezó a sanar mi corazón y empezó a decirme, no, es que tú eres hermosa, tú eres preciosa para mí, es que tú eres la niña de mis ojos, es que yo te amo y tú no necesitas que nadie más te ame, es que con mi amor no te basta. Él me decía eso, pero pilas pues que no era que Él se me apareciera ahí
para que no vayan a pensar que es que yo ya estoy teniendo alucinaciones o cosas así, no. Es que cuando tú empiezas a tener ese encuentro tan cercano con él, entonces tú a través de la palabra, tú vas descubriendo que esa palabra que el Padre pronuncia sobre Jesús es una palabra que también pronuncia sobre ti, porque si en Jesús nosotros somos hijos de Dios, o sea, al hacernos hermanos de Jesús, somos también hijos de Dios, y lo que él pronuncia sobre Jesús, pues también lo pronuncia sobre ti y lo pronuncia sobre mí. Lo pronuncia sobre ti, lo pronuncia sobre mí, ¿cierto? Entonces era empezar a descubrir que mi papá me amaba muchísimo. Entonces eso fue, para mí el regalo más maravilloso fue, eso fue como, wow, yo soy hija del rey, yo soy hija del dueño de todo. Pues sentirse como yo de dónde salí y para dónde es que voy. No, eso ya le devuelve a uno el sentido de la vida en todo, porque ya yo sé de quién soy hija y yo sé cuál es mi futuro, yo sé cuál es mi esperanza, yo sé que yo tengo un futuro en el cielo con él. Entonces él empieza como a decirme, es que el primer amor de tu vida soy yo, porque otros hombres se han querido amar ellos mismos en ti. En cambio, yo te amo por lo que tú eres. Yo te amo porque tú no tienes que hacer nada para que yo te ame. Yo te amo por quién eres, no por lo que hagas. Entonces eso para mí, yo dije, me enamoré. El Señor me enamoró. Entonces yo dije, yo no, aquí hay que apostarle al mejor amor, que es al amor del Señor. Pero si vieras que en ese grupo que entré, pues como uno siempre sigue ahí resbalando el pie por otro lado, había un chico que me gustó mucho desde que yo entré y no, pues como uno también se autoengaña, porque hay que tener cuidado con eso, uno también se autoengaña. Entonces yo decía, no, este es el hombre que Dios tiene para mí. Ese es el hombre de mi vida. Sí, ese es el hombre, sí, y el Señor lo puso ahí, porque entonces uno empieza pues es que a hablar con el Señor, yo me lo imagino a él allá diciendo, pero si ven pues a esta, pero si ven, la zanahoria que hay que ponerle al burrito para que pueda quedar, así tal cual. Entonces cuando conocí a ese chico me di cuenta que él no era tampoco. Entonces, pues, pero igual tampoco fuimos novios, simplemente nos conocimos y ahí no, yo me di cuenta y yo no, por aquí no fue. No hubo como feeling, no hubo como química, no hubo como nada, entonces yo dije, no, por aquí tampoco fue. Pero sí le decía al Señor, pues en oración yo le decía, Señor, yo no me quiero desesperar por esto, sinceramente yo necesito paz en mi vida y yo no quiero desesperarme por conseguir una persona que esté a mi lado, no. Yo ese trabajo te lo voy a dejar a ti y le puse trabajo al Señor. Yo le dije, ay, no, Señor, si usted quiere, si usted me tiene para ser esposa de alguien, pues entonces, ay, que le manden la hoja de vida a usted y usted escoge, porque yo no sé elegir. Yo le dije, usted encartó conmigo, entonces me hace el favor que le manden la hoja de vida a usted y usted verá quién me manda, porque yo no sé elegir. Él recluta al personal. Sí, él es el reclutador. Yo le dije, no, yo no sé elegir, Señor. Yo elijo desde las apariencias, pero tú miras el corazón. Entonces tú sabes de quién puedo ser ayuda adecuada según mi corazón y tú sabes quién puede ser ayuda adecuada para mí. Y conocí después a un hombre maravilloso que por gracia del Señor ya llevamos juntos 15, 16 años más o menos. Nos casamos por gloria de Dios porque pues con él también tuvimos que vivir un proceso de nulidad matrimonial. Cuando yo lo conocí, él llevaba varios años separados. Él llevaba varios años separado, pero no había organizado pues como su situación, ¿cierto? Entonces fue empezar a acompañarlo también en ese proceso, evangelizándolo también un poquito porque él no tenía conocimiento del Señor. Entonces fue también como la puerta de entrada para él, de Dios en la vida de él también. Entonces fue nuestra relación y ahí vamos siendo ayuda adecuada el uno para el otro. Entonces en esa área el Señor se manifestó y se glorificó enormemente. A nosotros nos tocó vivir el proceso que era largo, todavía no estaba el Papa Francisco, que fue el que acortó como esos periodos. Entonces a nosotros nos tocó estar casi 8 años doblando rodilla porque el asunto se diera y finalmente la promesa que le habíamos hecho al Señor y a la Virgen era, si esto no sale es porque ustedes no nos quieren juntos y entonces nos vamos a dejar.
esa era la renuncia que estábamos dispuestos a hacer. Y pues claro, él me preguntaba, ay amor, pero en serio, y yo, mi amor, el Señor tranquilo, que el Señor nos va a respaldar, y yo por detrás, y yo, Señor, respáldame, por favor. Entonces era uno ahí como un poquito asustado, pero también dando pasos de fe, ¿cierto? Pero también diciendo, ay, Señor, sí, ya te lo dijimos y te lo cumplimos, y sin embargo, Él es hermoso y también nos dijo que sí, que Él bendecía nuestro hogar y bendecía nuestro matrimonio. Entonces, para la gloria del Señor, estamos juntos y vivimos y tenemos una relación hermosa donde nos podemos construir como seres humanos, porque finalmente para eso hemos sido llamados a hacer ayuda adecuada. La ayuda adecuada es para que el otro crezca y se transfigure a la manera de Jesús, para que el otro crezca y se parezca cada vez más al Señor, para que el otro crezca y se acerque más al Señor, para que el otro se santifique también en el matrimonio. Entonces es un matrimonio lleno de mucho respeto, lleno de mucho amor. Yo he sentido el amor de Dios en mi esposo de una forma maravillosa, maravillosa, es espectacular lo que ese hombre a mí me sonríe y yo siento que es el Señor sonriéndome. A mí mi esposo me dice mi princesa, a mí mi esposo me sonríe, me mira y yo siento que es el Señor el que me está mirando. Y muchas de las palabras en los momentos difíciles que he tenido, que he recibido de mi esposo, he sentido como si hubieran sido las palabras del Señor. Entonces es algo precioso y por eso yo también le doy pues como la gloria al Señor por eso. Eli, y sabes algo muy importante que quiero que de pronto precisemos, y recuerdo una conversación que teníamos las dos en un momento que íbamos en un carro de regreso a casa de un lugar que estábamos un poquito lejos. Me decías que para ti, señores, el primer lugar, y que si bien, como lo decías, tu esposo en su momento no estaba pues tan cerquita del Señor, para ti Dios siempre, siempre, siempre ha sido el primer lugar, y eso ha sido también lo que ha permitido que el matrimonio, teniendo a Dios como centro y sobre todo tú la prioridad de quién es el primero en tu vida, pues fluya de la manera en que fluye. Sí, como yo ya lo conocía, como yo ya conocía al Señor, ya había tenido ese encuentro con el Señor cuando conocí a mi esposo, entonces yo ya sabía que ese primer lugar no se lo podía dejar robar al Señor por nadie, ni por un trabajo, ni por una carrera, ni por la mamá, ni por los hijos, ni absolutamente por nadie. Ese primer lugar le pertenece al Señor y solamente a Él. Entonces, cuando yo conozco a mi esposo, pues yo era pues solamente yo iba al grupo de oración y al lugar pues donde me congregaba a estudiar de la palabra. Entonces él no asistía todavía, ¿cierto? Entonces a veces cuando él me decía, vamos a tal parte, hagamos tal cosa, yo le decía, no, porque tengo comunidad, no, porque voy para el grupo, no, porque tengo un retiro, no, porque voy para un desierto. No, porque tengo tal cosa. Entonces, cuando él se me ponía un poquito difícil, o cuando yo lo veía que empezaba como, ay, pero, yo le decía, qué pena, pero usted me conoció allá, usted sabe de mi vida espiritual, usted sabe lo importante que es para mí mi vida espiritual, entonces hágame el favor y no pelee con el de arriba porque usted pierde. Desde el principio se lo dije, qué pecado, pero yo le tenía que poner las cosas claras desde el principio. Yo le dije, no me ponga a escoger, porque si tengo que escoger, él gana. Es que no, yo sé, yo no voy a pelear con la cuchara. El porta no se puede, el portacomidas no se le puede dar la patada. Entonces, y sabes que me fue diciendo una cosa toda hermosa, me dijo, es que yo sé que si tú estás bien, va a ser un bienestar también para mí. A la final, si tú estás bien, yo voy a disfrutar de ese bienestar y de eso que tú estás haciendo allá, porque te estás cultivando como persona y vas a ser una mejor persona y yo voy a tener esa mejor persona para mí. Entonces yo con él nunca tuve pues como ese problema de que si él no iba, entonces también me ponía problema porque yo iba, o si él no, jamás, nunca ha sido así. Él siempre ha sido muy respetuoso de eso y nos hemos construido mucho desde la libertad y yo creo que eso fue lo que el Señor más sanó en mi vida. En mi vida me sanó eso, porque yo no podía amar si no era con un apego, con una cosa de celos, que tienes que estar al lado mío y ¿para dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Para dónde? Con una desconfianza, con una inseguridad, eso que llaman ahora las tóxicas, ¿cierto? Sí, literal, o sea, y el Señor a mí me dijo, no es desde la libertad, porque si no es desde la libertad no hay amor. Y desde la libertad significa que yo te elijo y al elegirte a ti,
estoy rechazando el resto. Entonces, al elegirte a ti, te elijo y quiero construir contigo. Entonces, siempre ha sido desde la verdad, desde el respeto, desde el amor y desde la libertad sobre todo. Entonces, ni yo te impongo, ni tú me impones, sino que llegamos a acuerdos, negociamos. Entonces, ha sido un crecer y un madurar a nivel afectivo muy bonito con él. Eso bueno. En la parte afectiva, pero les aseguro que en estos 16 años el Señor ha pasado por cada una de las áreas de mi vida. La otra área, maravillosamente, por donde ha pasado, es por esa laboral o la académica, pues el área profesional. Yo ahorita les conté. A esa área iba él, que pena te interrumpo, porque decías que habías hecho otra carrera, pero que ahora eres pues psicóloga de profesión, y es muy bonito cuando uno se encuentra a un psicólogo en el Señor, porque si bien esa ayuda psicológica profesional es tan importante y necesaria, muy valioso también aún cuando uno se encuentra a alguien que desde el Señor sabe que está orando por ti, incluso hablándole a Dios por ti, por esos pacientes, por esa persona que tengo enfrente y que tengo esa responsabilidad ética, moral y profesional pues, de ayudar. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia y por qué psicología? ¿Cómo te lo pone Dios en el corazón? Yo estudié zootecnia en la Universidad Nacional. Por pura terquedad, como les digo, me gradué. Fue una experiencia muy bonita. Académicamente me formó mucho, me disciplinó muchísimo. Me regaló una estructura mental bien importante a partir de la ciencia, a partir del método científico, a partir de cierto, que a veces uno creería que eso no pega con la fe. Y sí, bien lo dice el Papa, o lo decía el Papa Benedicto, la fe y la razón no están en contravía, ¿cierto? Y cuando se encuentran las dos es una manera maravillosa, porque es que nuestra razón también ha sido creada por Dios. Entonces, yo me gradúo, ejerzo la zootecnia por un tiempo, más o menos 2 años la ejercí. Realmente me di cuenta que eso no era lo que yo, pues como lo que hacía latir mi corazón, no era mi pasión. No era mi pasión, de hecho no fue una experiencia tan chévere el ejercicio de esa profesión. El agro es un campo muy pesado, pesadísimo, y sobre todo para las mujeres se hace más duro, más difícil. Hay mucho machismo, hay mucho acoso, se viven cosas muy pesadas, entonces en realidad tampoco fue un ejercicio laboral muy chévere. Y entonces yo decido, hablando con mi esposo, yo le hablaba con mi esposo y le decía que yo no era feliz, y de verdad me estaba desgastando demasiado. Nosotros como pareja también nos veíamos muy poquito. Yo prácticamente estaba encerrada en una granja desde el lunes hasta el domingo. Tan es así que los zootecnistas suelen decir que nosotros trabajamos en granja por cárcel. Entonces, enclaustrada todo el tiempo. Entonces también, digamos que de forma personal te descuidas, en tu familia la descuidas, amigos no tienes, y la pareja entonces también se está viendo comprometida. Entonces yo hablé, pues en conversación con mi esposo, yo le dije, no, es que mi proyecto de vida definitivamente yo no me quiero gastar, porque también ya conocí al Señor cuando empecé a ejercer esa profesión. Entonces yo le decía, yo no me quiero gastar por nada más en esta vida que no sea por el reino de Dios. Yo no me quiero gastar, yo no quiero trabajar para nadie si no es para el Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero trabajar para ti. A partir de esa petición y a partir de esa renuncia que yo hice, y créanme que no fue fácil, porque entonces empieza la presión social y empieza la presión familiar. Y usted tanto tiempo que estudió para entonces dejar la carrera tirada. Y entonces las pestañas como se las quemó para no sé qué, ¿cierto? Entonces empieza la presión social a decirte, eres una fracasada, y empiezan como a medirte el aceite por el éxito profesional que tienes, o empiezas a valer es por el éxito profesional que tienes. Y el Señor me decía, nada, para adelante, que es que un ser humano no se puede medir por las carreras que tenga, los títulos que tenga, la plata que gane, porque a la hora de la verdad no he visto el primer entierro, el primer contrasteo, ¿cierto? No lo he llegado a ver. Entonces yo seguía para adelante con el Señor, empecé a servir allá en este lugar, en este grupo,
en este grupo de laicos, entonces empecé a servir en el grupo de adolescentes. Empecé a servir allá, me vinculé con los servidores de logística, esos que calladitamente hacen que todo funcione a la perfección, a la maravilla, y son los que menos se ven por ahí, pero son los que están haciendo todo el tiempo. A mí esas labores me encantan, donde uno no se tenga que mostrar tanto, me fascina, es por allá limpiar, organizar, llevar sillas, eso me encanta. Empecé a ser parte de ese ministerio, y un día había una vacante en ese lugar, y el Señor me invitó a trabajar allá para Él. Entonces yo, feliz de la moña, acepté. Yo, gracias a yo decía, mi sueño por fin se cumplió, voy a trabajar para el Señor. Y literalmente yo estaba trabajando para el Señor. Entonces fui secretaria de ese lugar por 5 años. Y fue maravilloso, porque fue también poner como todos esos dones y empezar a descubrir en comunidad cuáles eran esos dones que el Señor me había regalado. Por lo general, uno casi no se da cuenta, pues cuando a ti te preguntan, vea, nombre las 10 cosas en las que usted es mejor, usted, ay, como que, ¿y en qué soy buena? ¿Y en qué soy buena? Como que casi no se da cuenta, no es como tan fácil. Pero si le dicen, vean sus defectos, eso sí hace muy fácil, eso sí los pone. Entonces, cuando nos hablaban de los dones, cuando nos hablaban de los carismas, una clave que nos decían era, pregúntele a los otros, usted para qué es buena, qué le han visto los otros, porque la comunidad es la que reconoce más fácil esos dones que usted está usando y poniendo al servicio del Señor. Entonces en la secretaría me ocurría una cosa muy particular, bueno, en la secretaría y en las comunidades a las que estaba perteneciendo, que la gente llegaba y querían ser escuchados. Pero yo no me daba cuenta de eso, sino que simplemente, ay, venga, podemos hablar un momentico. Entonces ya hablábamos, orábamos, y entonces uno empezaba. Una vez recuerdo que llegó un señor, un taxista, llegó, me dijo, yo necesito hablar con alguien, venga, hable conmigo, no sé qué. Entonces dejé a alguien encargado ahí en la secretaría, fui, conversé con él, y me dijo, le digo una cosa, yo me iba a ir a suicidar ya. Así me dijo, yo me iba a ir a suicidar ya. Dios. Y le doy gracias al Señor porque pude hablar con usted. Y gracias por la oración que hizo por mí, gracias por la... Y yo le decía, todo de parte del Señor, todo de parte del Señor, siempre es de parte del Señor. Entonces yo empecé, pues después fue que me di cuenta, pero ese era el servicio que yo prestaba, ese era el servicio. Incluso sentí como en el corazón empezar como a servir dentro del ministerio de acompañamiento espiritual. El Ministerio de Acompañamiento Espiritual lo que hace es precisamente como una especie de emergencia espiritual, cuando la gente llegaba mal y cuando nos llamaban de pronto a veces que estaban súper mal, como unos primeros auxilios, ahora los veo así, como unos primeros auxilios psicológicos, pero eran personas que espiritualmente llegaban muy mal. Entonces, ese ministerio lo que hacía era eso, como un ministerio de consolar al que está triste, de dar palabra de aliento, ¿cierto? Entonces, empecé en ese ministerio. Y una vez, porque yo también tenía asesoría espiritual, mi asesora espiritual me dijo, Eli, empezamos pues como a hacer una limpiecita por algunas áreas de la vida, y cuando llegamos al área profesional, la asesora me dijo, Eli, el Señor en el corazón me está poniendo que tú tienes que volver a estudiar otra cosa. Y yo ya bien vieja, porque es que eso no fue hace añitos atrás. No, eso no fue recién empecé a conocer al Señor, no. Y yo ya tenía más de 30. Y entonces era, y yo volver a estudiar, yo le decía a mi asesora, y usted está loca, ¿cómo le ocurre? Yo ya a estas alturas, pues haré un curso de inglés. Empieza uno a ponerle trabas al Señor cuando Él es Totalmente. El que hace todo posible. Totalmente. Eso no, pero así, a lo Moisés. ¿Se acuerdan? Claro. Moisés, vaya, pero si yo soy tartamudo, pero si es que yo, pero y yo solo, pero a todas poniéndole pero, y el Señor a uno diciéndole tranquila, y yo le decía, ¿y yo de dónde? Si yo me gano un mínimo, es que yo no tengo plata. Seguro que le puse todos los peros al Señor. Y tengo un amigo que trabaja en una universidad en el área administrativa, pero yo no le había mencionado a nadie nada de lo que había hablado con la asesora. Y ese amigo se me acerca un día y me dice, Eli, ¿vos por qué no entras a estudiar otra vez? Y yo me quedé con los ojos abiertos y dije, ¿qué?
es que sí, hacele que miramos a ver qué hacemos y conseguimos, no sé, algún apoyo o alguna ayuda, porque yo le dije, no, es que yo no tengo plata, no, es que yo no tengo tiempo, no, es que sí, usted sí es capaz, que no sé qué, empezó a animarme mucho. Me dijo, vaya, mire qué carreras hay, porque están en matrículas, mire qué carreras hay y mire a ver qué carrera quiere estudiar. Ay, y ahí empieza la inseguridad de Eliana. ¿Y yo qué estudio entonces? ¿Y ahora yo qué hago? Porque había la posibilidad de pronto, digamos que tuve que hacer discernimiento entre contabilidad o psicología. Contabilidad, pues por el ejercicio que yo estaba haciendo en ese momento de la secretaría y bueno, como en esa parte. Pero en oración el Señor a mí me decía, contabilidad no es. ¿Y cómo hace uno para hacer ese proceso de discernimiento? Es que, mire, lo primero que usted tiene que identificar es usted para qué es bueno, cuáles son sus dones, cuáles son sus dones. Lo segundo es, ¿usted dónde se siente más feliz? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué se siente más feliz? Ahora, piénsese en muchos años de la vida. Lo tercero, piénsese por allá en la vejez y mire la persona que usted más admire en esas dos profesiones, pues que era mi caso, la persona que usted más admire como psicólogo o la persona que usted más admire como contabilidad, y cómo los ve felices o no. Y yo abrí los ojos y dije, no, lo mío no son los números, lo mío es la gente. Y cuando empecé a hablar con las personas, me decían, es que con usted no habla tan bueno, usted le da a uno tanta paz, es que como es de chévere, no sé qué, yo dije, sí, señores, por aquí. Entonces me decidí a estudiar psicología, conseguí media beca, la sostuve siempre con un promedio sobre 4. Los 2 últimos semestres, que fueron mis prácticas, estuve becada al 100% por la universidad por el mejor promedio de la carrera. Entonces fue una gran bendición y desde que me gradué en el 2021 estoy ejerciendo la psicología. Ay, para la gloria del Señor. Y siempre ha sido, Señor, esto es para ti. Y cuando yo me veía sin con qué pagar el trabajo de grado, sin con qué, yo le decía, bueno, Señor, entonces, ¿qué? ¿Me va a dejar botada en la mitad del camino? Ponga después las pilas. ¿Cierto? Entonces yo le decía, no, Señor, este trabajo es para ti. Y cuando me he visto en algún momento sin pacientes o sin personas, pues también le digo, dice, Señor, ¿a quién me vas a mandar esta semana? Y él sabe que esto es para él. Y me gusta mucho cuando las personas tienen un proceso espiritual y me dicen, Eli, es que yo también soy creyente, entonces le podemos dar un enfoque distinto al proceso terapéutico. Cuando la persona me dice, yo no creo en nada, le recomiendo, le digo, cultive su vida espiritual porque es importante, por salud mental es necesario. Busque, ¿cierto? Cultivar también esa área, así como cultivas el cuerpo, como cultivas la mente, también es necesario cultivar esa parte y los motivo, pero sin presionar a nadie, porque nosotros no es desde la ética, pues tampoco lo podemos hacer. Pero si a mí me llega una persona que es creyente y me dice, entonces desde el principio, bueno, y sean creyentes o no, como tú dices, siempre oro por ellos. Y si el Señor los manda a consultas, porque el Señor también tiene un propósito. Tiene un propósito, exactamente. Entonces ha sido, de verdad, yo me siento la mujer más feliz del mundo siendo psicóloga, haciendo la psicología, porque primero que nada me siento hija de Dios, discípula de Jesús, hermana de mis hermanos precisamente en comunidad y de esta tierra tan grande. Nosotros somos ciudadanos del mundo porque el Señor tiene a sus hijos por todas partes, entonces tenemos familia en todo lado. Y ha sido una experiencia maravillosa. Caminar de la mano del Señor es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Asimismo ha sanado mis finanzas, me ha enseñado a ser ordenada con el dinero, yo era compradora compulsiva y el Señor me sanó, me enseñó a comer bien, a cuidar de mi salud, me enseñó, no, el Señor a mí, de verdad, el Señor a uno le cambia la vida. Creer es lo mejor que le puedo, pero creer bien. No de momenticos, no de mínimos, no ser católico ni cristiano de mínimos, no, es estar seguro de lo que uno es también, si yo me digo cristiana, yo tengo que tener una relación con Cristo, yo tengo que saber quién es Cristo, yo tengo que saber qué piensa Él de esto, de lo uno, de lo otro, para poder transfigurarme y ser un poquito más parecida a Él. Así es, Eli, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, a experimentarnos y sabernos hijos de Dios, a ser obedientes, a saber que en el Señor nunca es tarde, que podemos soñar en Él, que Él nunca se deja ganar en generosidad, que Él siempre nos respalda, nos acompaña, en fin, o sea, mejor dicho, yo creo que los aprendizajes con tu testimonio son muchísimos.
El y te Señor quiero es un agradecer. Dios de segundas oportunidades, nunca se les olvide eso. Muchas gracias, gracias por abrirnos tu corazón y por haber estado aquí con nosotros. Y antes de que nos despidamos, de que no se me vaya a olvidar, te quiero pedir un favor que elijas uno de los colores que tengo aquí atrás. Ah, a ver, ¿cuál será? Como el, el que está detrás tuyo, a nivel de tu oreja, O sea, la otra oreja, o tu sea, oído derecho, ajá, ese, ese, este, es el que está sobre la materita, sí. muy bien. Dice, Proverbios 19, 20 y 21. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19, 20. Y yo creo que no se pudo haber resumido mejor tu testimonio que en esto, que has sabido aceptar los consejos y demostrar de que lo muchos son los planes de él y que se había estructurado una carrera en un estilo de vida, de noviazgo, y Dios coge por medio de esos consejos que él mismo nos da a través de su palabra, a mostrarte que él tenía otros planes. Amén, amén, que sí es. Muchas gracias, Joa, por esa promesa, y también siento que se las está diciendo a todos los que nos están viendo. Acepten también el consejo, acepten la asesoría, acepten y buscar asesoría espiritual, buscar dirección, buscar asesoría psicológica, porque eso les va a ayudar a obtener también sabiduría. Entonces, te agradezco muchísimo esta invitación. Ha sido de gran gozo para mí contarles a mis hermanos en la fe todas las maravillas que el Señor ha hecho en mí. Amén, Eli, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente y un abrazo muy, muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Chao, hasta pronto. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.